Bueno, entonces de estos datos que tengo acá, nos piden presentar un informe, hacer un dashboard, una visualización donde podamos presentar el total de los costos, el total de las ventas y la utilidad bruta de este ejercicio sobre esta base de datos que hay aquí. Entonces, si analizamos los datos, en la tabla de ingresos yo tengo la identificación del producto y tengo la cantidad de los productos que se vendieron, pero no tengo el costo y no tengo tampoco el precio de venta. Para poder sacar la utilidad que me están pidiendo, pues tengo que tener totalizados los costos y tengo que tener totalizadas las ventas, los ingresos, para luego hacer la resta, 90 menos costos, pues obtener una utilidad bruta allí de este ejercicio que me están pidiendo y poder hacer el dashboard. Entonces resulta que aquí tengo la cantidad y tengo el código del producto a cual le vendimos la cantidad, pero en la tabla de productos aquí tengo el código del producto, el nombre del producto, la presentación, cuánto es el costo unitario de ese producto y cuánto es el precio de venta de ese producto. Entonces lo que yo tendría que hacer sería coger cantidad de la tabla de ingresos y que él venga y busque esa cantidad de acuerdo al código y haga la multiplicación, y ahí tendría el costo. Y lo mismo tendría que venir acá y buscar y que él hiciera la multiplicación, ¿no? Eso se puede hacer de la siguiente manera. Entonces, está claro lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es importante entender eso para lo que vamos a hacer. En la tabla de ingresos, pues no está sino tenemos el código del producto y la cantidad, pero no tenemos el costo unitario ni el precio de venta. Entonces yo voy a insertar una columna acá, y la voy a llamar costo. Y le digo que el costo va a ser igual de la tabla de ingresos. Voy a escoger la cantidad y la voy a multiplicar por una búsqueda que él va a hacer en la tabla de productos, y de la tabla de productos el costo unitario. Vamos a darle enter. Y tengo el total de los costos. Lo que está haciendo esta fórmula es que a través de la relación que hay, cuando yo le digo, si miro la relación, la tabla ingresos está relacionada con la tabla productos. Al estar relacionada por el ID del producto, cuando yo hago esta fórmula y le digo que me multiplique la cantidad, él ya sabe que esta cantidad pertenece a este código. Entonces el relate lo que va a hacer es que va a ir con base a este código a la tabla de productos, busca ese código y lo multiplica por la columna del costo unitario.
y me hace el cálculo. José, una pregunta. ¿Se puede tener más de una relación entre las tablas por Claro, diferentes campos? claro, Ah, claro, ok. claro. De hecho, eh, en esta relación, pues mira que por ejemplo aquí la tabla clientes está relacionada con ingresos y está relacionada con recibos de caja, ¿no? O sea que un mismo campo, si nos vamos por ejemplo a la vida real, usted puede por ejemplo, hablando del banco, yo puedo decir, yo tengo la identificación del cliente y el cliente puede estar en una base de datos que sean los CDTs, puede estar en otra base de datos que sean las consignaciones, puede ser en otra base de datos que sean préstamo por vehículo, préstamo por libre inversión, o sea que una tabla en un campo puede estar relacionada con varias tablas, ¿no? Con varias tablas. Ah, no, José, mi pregunta es si de pronto con dos tablas que puedan contener dos llaves distintas, pueden contener dos llaves distintas. O Ah, una no, tabla no, solamente no. puede relacionar con otra tabla solamente con un campo. Es que dentro de los modelos de datos siempre va a existir una tabla matriz que por yo puedo relacionar yo puedo relacionar por ejemplo en esta tabla de clientes yo puedo relacionarla con el ID del cliente. Entonces por ese campo de ID de cliente, que es el que no se repite, lo puedo relacionar con varias tablas, ¿no? Ahora, entendiendo tu pregunta, es que si aquí puede haber otro campo donde yo lo pueda relacionar, ¿cierto? De aquí que me quede uno, pues realmente los modelos casi no funcionan así. Es de uno a varios, que es lo que se necesita, pero haríamos ahorita una demostración para ver si lo podemos hacer con varios, ¿no? Pues yo siempre los modelos, desde hace mucho tiempo, hace muchos años, los modelos siempre trabajan así, de uno a varios, o de uno a uno, o de uno a uno, de uno a varios o de uno a uno, son los dos modelos que más se usan, o de muchos a muchos, que ese modelo casi no se utiliza en relaciones, ¿no? Pero ese es un concepto universal, no es solamente de Power Pivot, eso es un concepto para todas las bases de datos. Entonces habría que mirar a ver si normalmente, por ejemplo, totalmente claro. pero normalmente, por ejemplo, yo trabajo Access, que ese trabaja puros modelos relacionales, y en Access yo no puedo trabajar, por ejemplo, que en una tabla hayan dos llaves primarias, ¿no? Dos llaves primarias pues quieren decir campos únicos, ¿no? Que aquí haya, por ejemplo, la identificación del cliente, y que por decir aquí a este otro campo que diga número de recibo de caja y que sea único, habría que ensayarlo. Porque de pronto en un ejemplo, no sé si una tabla que diga bodegas y que cada bodega haya subbodegas. Ah, ya. No, pero podemos hacer el modelo ahorita rapidito y lo miramos. ¿Sí? Vale, pues ya. Bueno, entonces acá ya tengo el costo, ¿cierto? Ahora voy a sacar la columna de las ventas. Entonces aquí con botón derecho le puedo decir nueva columna también. La vamos a llamar, llamémosla ventas. Ventas es igual a, entonces, a la cantidad que hay en esta tabla, ¿cierto? Entonces, esta tabla se llama T ingresos, y del campo cantidad
lo voy a multiplicar con una búsqueda que va a ser en la tabla productos con aquí era el costo. Bueno, me toca cambiarles los nombres. Este era el costo. Bueno, hagámoslo ahí. Ah, no, sí lo hice bien. Entonces aquí vuelvo y borro acá. Precio unitario. Enter. Perfecto. Entonces vea la versatilidad que se tiene, ¿no? De hacer hasta cálculos, ¿no? Cuando hay una relación, ¿no? Busqué un costo utilizando esta función relate, pues es espectacular ahí porque yo puedo ir a hacer la búsqueda y hacer un cálculo aritmético. Siempre, aquí lo que hay que entender era lo que explicaba ahorita, ¿no? Ahí lo que hay que entender es que él vaya a hacer la búsqueda a través de la función relate, pero no es complejo porque realmente lo que hay que entender aquí en esta fórmula es que a través de la relación, cuando yo cojo el campo cantidad, ya inteligentemente Power BI sabe que esta cantidad está relacionada a este código, y este código es el que él va a buscar a la tabla de productos, y cuando lo encuentra sobre esa misma línea él va y coge el precio unitario, ¿no? Entonces es fabuloso porque es una fórmula corta, ¿no? Lo que hay es que entender qué es lo que hace ahí la fórmula, ¿no? Teniendo en cuenta que gracias a la relación y gracias al relate, pues puedo hacer un cruce de información. Por ejemplo, era lo que yo decía, o sí, pues tengo que hacer el cálculo, nada que hacer. Tengo que hacerlo porque no están los datos que necesito, eso depende de otra información que yo tengo en otro lado. Bueno, ahí tengo las columnas calculadas. Ahora, sobre esas columnas calculadas, voy a calcular la utilidad. Entonces nuevamente aquí, botón derecho, nueva columna. Y entonces ahora le digo utilidad. Utilidad es igual a las ventas menos, es que estaba tratando de escribir el nombre de la columna, pero no me la muestra. Entonces tengo que llamar la tabla y la columna menos T ingresos costos. Bueno, entonces a esto voy a cambiarle Juan Camilo.
Cambiémosle el formato a esto. Cambiémosle el formato a las ventas. Si ven que de todas maneras, pues a pesar de que es cambiar un formato, él se demora, ¿no? Entonces entre más crezca la base de datos se van a dar cuenta eso. Bueno, hecho esto, entonces lo que hay que tener en cuenta es que me están pidiendo un informe por esto. Inmediatamente usted realizó las columnas calculadas y como va a ser una visualización, usted ya lo que tiene que tener en cuenta y el paso a seguir es que como son columnas numéricas y las va a utilizar en una visualización, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Quién me dice? Darles el formato. Ya el formato lo tiene, se lo acabamos de dar, listo, ya tienen aquí, yo ya se los di, si no se lo di lo pueden hacer, si no lo tienen lo pueden hacer, separan en el campo, ¿no? Y aquí le cambian el formato, ¿sí? ¿Qué más? Voy a hacer la visualización, acá, voy a hacer... Una medida, ¿no? Exactamente, sí señor, ya, esa es la secuencia que estoy tratando de dar a entender para que le cojan la lógica al manejo a esto, ¿no? El resto de la gráfica, acomodarla, el color, todo eso es una carpintería que se va adquiriendo, pero la esencia de esto es esta partecita en la que estoy hoy resaltando, ¿no? Que independientemente de los datos que usted tenga, los datos que usted calcule adicionales, todo lo que usted agregue en la tabla o en las tablas, la filosofía de esto es que si usted va a hacer una visualización sobre cualquier campo de una tabla que sea numérica, hay que convertirla en medida. Yo aquí, que por eso me parece muy bueno este ejercicio, porque con eso pues uno acaba como de afianzar bien este concepto que estoy tratando de explicar, ¿no? Para entender el concepto de la medida. Entonces aquí yo ya tengo uno normalito como en Excel, ¿no? Como en Access, como en cualquier base de datos, pues hice un cálculo, ¿no? Y si son 8 millones de registros esto, 4 millones, 2 millones, entonces para poder venir a hacer la visualización de lo que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces automáticamente tengo que convertir esto en medida. ¿Cómo convertiría una medida para costo, por ejemplo? ¿Quién me dice? ¿Quién me puede decir cómo convierto costo, ventas y utilidad como medida? ¿Qué tendría que hacer? Alguien que dé una idea. Sumatoria, bueno, no sé si nos paramos en los campos de medidas. Sí, muy bien. Y en la ficha de modelado, nueva medida, ¿sí? Perfecto, sí. Aquí le damos botón derecho, nueva medida. Muy bien.
Ahí vamos. Ya falta lo poquito, ya dijimos lo más importante. Y relacionar la variable, entiendo. Sí, muy bien. Sí, Entonces aquí le podemos costos, entonces llamémosla costos M. El nombre es cualquiera, pero yo le pongo costos M es igual lo que me dijiste ahorita, entonces a la sumatoria, ¿cierto? De la columna de costos, de ingresos, costo. Ese es el pedacito que hay que entender. Las medidas siempre normalmente se hacen haciendo una función. Sum, calculate, contar, promediar. Siempre las medidas se hacen con una fórmula DAX. Ya, en ese momento estamos utilizando sum, pero nos pudieron haber dicho el promedio o la cantidad de costos que se hicieron, la cantidad de productos que vendimos. Entonces se utiliza la función con, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Entonces siempre una medida está compuesta por una función DAX. En este caso es como yo decir un suma, ¿no? En Excel. Lo que pasa es que ese total, ese suma en Excel, yo en Excel no puedo hacer nada con él, pues el total y ya, ¿no? En cambio que aquí cuando totalizo la columna que se convierte en una medida, esa medida queda agrupada y yo después la puedo utilizar en varias cosas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ya tengo la medida de los costos porque con ella voy a hacer una presentación. Listo, muy bien. Ahora sobre esto, entonces aquí botón derecho nuevamente, nueva medida. Entonces aquí le digo ventas M es igual a la sumatoria de toda la columna que calculé registro a registro de la tabla ingresos y del campo que me hizo venta es ventas, aquí está, enter y ya tengo la medida. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque los informes los tengo que trabajar son con las medidas, los campos calculados, no los campos numéricos. Porque es que cuando yo trabajo un campo de una columna y lo pongo, pues él hace el filtro y ya, o sea, ahí no va a haber demora, ¿no? Cuando yo cojo el nombre del asesor, pues él hace el filtro, registros únicos y ya, ahí no hay vuelta de más. Pero cuando yo sobre la ciudad o sobre el asesor, sobre cada asesor voy a poner cuánto vendió cada asesor, ahí es donde está el problema, porque él sí tiene que empezar a recorrer toda la base de datos para detectar cuánto vendió cada asesor, cuánto vendimos por cada ciudad, cuánto vendimos de acuerdo a la forma de pago, cuánto vendimos por bodega. Entonces él tiene que empezar a recorrer toda la base de datos por ítem. Listo, y me falta entonces ahora la de la utilidad. Yo explicaba que hacerlo ahorita pues no se nota mucho porque las bases de datos son muy pequeñas, entonces le da lo mismo que usted coja la columna aquí o que coja la medida. Yo hice un ejemplo en la clase pasada y se van a dar cuenta que no, pues, sí, pues es lo mismo, mire, el mismo tiempo, sí, pero ya las bases de datos son diferentes. Bueno, entonces ahí llamémoslo utilidad M, por favor. Y hagamos la resta.
Entonces le digo que la utilidad M, entonces yo ya cojo las dos medidas, ¿no? Entonces le voy a decir que ventas M menos costos M. José, una pregunta, como ya hay un campo calculado de utilidad, ¿daría lo mismo hacer la sumatoria del campo utilidad o tiene alguna diferencia en qué utilidad realicemos nuevamente? A ver, déjeme pensar aquí, ¿dónde calculamos esa utilidad? Creo que fue un nuevo campo, ¿sí? A ver, yo miro, porque de pronto estoy viendo. Ya no me aparecen los sitios. ¿Había hecho ya anteriormente un ejemplo con utilidad? Creo, ya habíamos calculado la utilidad basados en el 1 a 1, registro por registro, haciendo esta fórmula. Pero es que ahí está, es como campo calculado. O sea, aquí en esta utilidad es lo mismo que estamos haciendo con cada costo o con cada venta. Pues aquí están calculadas registro a registro, ¿no? En la tabla de ingresos, aquí quedaron calculadas registro a registro. Si me hablas de esta utilidad, yo lo que estoy cogiendo es la sumatoria de esto y agrupándolo en un solo dato, que es la medida. Entonces le dije suma costos. Si se hace la medida de utilidad sumando solamente el campo de utilidad, daría como la misma. Te entendí. Ay. Bueno, miremos acá y hacemos esta prueba. Creemos una nueva medida que diga aquí medida 2. Utilidad 2 es igual a la suma, ¿cierto? Me decías esto. Es igual a la suma de la tabla ingresos utilidad. Bueno, ¿cómo compruebo eso? Aquí en una visualización, hagámoslo aquí. Bueno, aquí voy a insertar una nueva hoja. Entonces puedo hacerlo en una tarjeta. Voy y pongo utilidad 2 y aquí en formato por etiqueta de datos le voy a decir ninguno. Inserto otra tarjeta y cojo la utilidad normal y aquí en formato por etiqueta de datos le digo ninguno. José, ahí eliminaríamos el campo que calculamos de utilidad y lo haríamos como una medida general. Sí. ¿Puede ser? Para no cargar la base. Okay. Sí, también. Pero igual aquí, obligatoriamente yo tengo que hacer. Bueno, la otra forma que me estás diciendo tú es vamos a hacerla de la siguiente manera. Que era la que estaba haciendo José de costos, ventas menos ingresos. Exactamente, decirle aquí, llamémoslo aquí utilidad 3, hacerla directamente sin ir a cargar la tabla, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces tendría que decirle la suma de las ventas, ¿cierto?
cierro paréntesis aquí. Ojo con esos paréntesis ahí, ¿no? Que le botan un error porque uno se le olvida cerrarlos ahí. Menos la suma del costo. Ahora verifiquemos. Carguen la nota ahí. Una mala noticia, una familiar. Bueno, entonces acá cojamos utilidad 3 y pasémoslo Bueno, ahí nos preguntamos y ahí mismo nos respondimos, vean. 3 formas diferentes, ¿no? Gracias, José. Ok. Tres formas diferentes de hacer un cálculo. Entonces no hubiéramos tenido la necesidad de haber hecho el cálculo aquí, ¿no? Por eso hay que aprender, siempre en las medidas siempre van a trabajar con funciones, ¿no? Con funciones DAX. Con funciones DAX, siempre lo va a trabajar, ¿no? Entonces con base en eso, pues uno pues allí es donde está pues la experiencia y el manejo, ¿no? En la medida que uno vaya haciendo informes y maneje bases de datos, entonces pues uno, es como todo, pues los primeros informes no serán los mejores para uno, pero uno va aprendiendo, cada día va perfeccionando más, no es lo mismo, es lo que uno dice, pues estos pues son temas que relativamente pues hasta ahorita se están manejando, pero esto ya tiene más de 4 o 5 años, ¿no? Que ya está en el mercado. Pero es lo que yo siempre digo, pues en la medida en que uno se vaya metiendo y se vaya metiendo, pues uno va perfeccionando el manejo. Como siempre lo que hay que tener son unas buenas bases, ¿no? Entonces ya yo el Excel que manejaba hace 10 años, pues no es el Excel que manejo ahorita, ¿cierto? Por supuesto que el cambio está ahorita del cielo a la tierra y con esto es. Entonces uno va cogiendo experiencia, va manejando, va aprendiendo y va perfeccionando, pero realmente es una excelente herramienta para temas de presentación de informes. Ahora, yo pues puedo trabajar con cualquiera y ya empezar a diseñar el informe, ¿no? Dejemos las 3 por estudio, pues por dejar los ejemplos hechos allí y que ustedes pues los tengan, pero vamos a trabajar con una específicamente, con cualquiera. Entonces, a mí me piden sacar un informe, saber los costos, saber las ventas y saber la utilidad. Entonces, yo puedo diseñar un dashboard así. Entonces, le puedo decir, en esta tarjeta, bueno, lo otro es venir aquí, ¿cierto? Y organizar esas medidas de una. Entonces, aquí me paro y de una vez las organizo.
Entonces todo esto pertenece a lo que es la carpeta de ingresos, ¿no? Entonces cojo todo esto aquí, lo paso acá. No sé si pueda marcarlas aquí todas de una. Venga, lo intentamos aquí a ver. No. Con control, a ver qué es la otra. No. Ah, sí, con control sí. Con control las seleccioné todas y las arrastro con un clic sostenido solamente acá. Ese es un trabajito adicional e indispendioso, pero eso es como cuando uno está en Windows con el explorador, ¿no? Si usted no saca el tiempo para direccionar los archivos, pues eso, en la medida en que pase el tiempo, pues me faltó esta de costos M, que va aquí, listo. Entonces eso le va dando el orden, ¿sí ves? Cuando se traten de medidas de todo lo que tenga que ver con la tabla de ingresos, pues ahí las vas a encontrar. Cuando vayas a trabajar medidas de recibos de caja, ahí las vas a encontrar. Eso indiscutiblemente da una organización a la medida, ¿no? Porque si no, eso quedan medidas por todos lados y uno después no se acuerda bien y es más dispendioso. Entonces allí hay que sacar el tiempo para hacer eso. Entonces ahora aquí, en esta tarjeta, entonces voy a colocar los costos. Esto lo puedo arreglar aquí de una vez, entonces decirle aquí por etiqueta, lo voy a manejar en, bueno, puedo manejar otro color. Le voy a decir que ninguno, y a estos costos la presentación aquí. Si es que no es fácil, vea, si esto en la medida en que vaya creciendo, aquí no estoy hablando sino como de 600 y pico de registros, y vea que él se pega ahí algunos segunditos, de 600 nomás. Entonces aquí por acá le voy a decir por etiqueta la desactivo. Y aquí aquí le embarré, no era esto. Es que estoy en el fondo. Lo activo. Bueno, ya que tocamos ahí el color del fondo, pues miremos esta propiedad de una vez aquí y le podemos colocar un fondo y le podemos colocar aquí una transparencia. Y solamente arreglémosle aquí
Bueno, aquí tengo esto, le voy a cambiar es un poquito al tamaño de la letra por etiqueta de datos. Bueno, inserto otra tarjeta y a esto le coloco la venta. Bueno, pero me toca colocarle el título. Total venta. Y manejemos una utilidad, voy a manejar utilidad demo. Y hago lo mismo. Esta utilidad M podemos manejarle un color aquí a la página. Bueno, como para hacer algo diferente ahí. Listo, voy a agregar una tarjeta. Miremos aquí. Esa es una... ¿Qué icono escogió ahí? Ah, una matriz. Una tabla. Entonces, de esto escojo el costo, la venta y la utilidad. Bueno, y le doy como un diseño a esto parecido para no repetir tanta cosa aquí. Bueno, algo ahí me tocaría arreglar esta cuadrícula.
ahí, aquí le toca uno, es que esto tiene harta carpintería aquí para uno cuadrarla que quede bien bonita, ¿no? Digamos que aquí, para no demorarnos, solamente agreguémosle el encabezado. Encabezado. Y un color aquí, listo. Hay como para darle un formato o algo a eso. Y de pronto le podemos cambiar el tamaño, ¿cierto? A las letras. Entonces yo le digo que aquí es lo que a uno le toca acordarse por dónde es, ¿no? Porque como hay tantas, era por estilos, aquí por cuadrícula le puedo cambiar el font, el tamaño. Profe, una pregunta, el área de trazado, o sea, como el tablero se puede volver más grande. No, aquí la limitante es esta, toca trabajar con esto y finalmente aquí por ver hay una forma de ajustar al ancho, dice aquí, es lo máximo, ¿no? Y ahí, eso es lo que nos da, lo que nos permite trabajar aquí. Aquí por ver pues podemos cuadrar algo ahí la presentación. Bueno, estos bordes también se pueden quitar, eso ya es trabajo de hacer allí, ¿no? Entonces vamos a hacer dos presentaciones aquí, una que es por bodega, y hagamos otra presentación aquí. Hagámosla con producto, a ver, aquí con producto. Entonces, si ves, mira que trabajando ya las medidas, usted trabaja son las medidas, ¿no? Y es más rápido porque pues así está diseñado eso es una cuestión técnica allí. Tocar cambiarle el tamaño a la letra aquí. Dejémoslo aquí. Esta otra sería otro modelo de dashboard, ¿no? Donde usted puede jugar aquí con esto, ¿no? ¿Qué pasó en la copia en blusas, por ejemplo? ¿Qué pasó en buzos? ¿Qué pasó con camisas? Y vas haciendo el análisis, ¿sí ves? ¿Qué pasó en arroyo hondo, por ejemplo? Pues ahí vas
Ese sería otro modelito de un dashboard, ¿no? Pues hay que arreglarlos bien, ponerlos bien bonitos, ¿no? Cuadrarles bien las imágenes, que a esto, por ejemplo, le aparezcan las etiquetas, ¿no? Que fue algo que no hicimos, pero eso lo encuentra aquí, o sea, todo eso lo encuentra ya es de sentarse realmente, pues porque aquí no podemos gastar las 4 horas dando formatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, decirle a esto que esas etiquetas, como el filtro acá, esas etiquetas uno las coloca etiquetas, aquí será este, es que no me acuerdo bien, etiquetas, sí, ahí está. Sí, es de cuadrar, sí, de cuadrar tamaños, todo eso, ¿no? Para uno, aquí por etiquetas fue que logré hacerlo, ¿no? En etiquetas, igual se le programa el color, ¿no? Y allí es todo eso, es arreglarle, cambiarle tamaños, todo eso, y ahí está, ¿sí? Entonces siempre estamos trabajando sobre ese concepto, ¿no? Sobre la parte de que independientemente de lo que usted tenga en la base de datos sobre lo que quiere calcular, la medida es una sumatoria donde genera un solo valor, pero ese valor, ¿no? Este valor, que es un solo valor porque es una medida, es un acumulado, ¿no? Es un acumulado, pero ese acumulado yo lo puedo después utilizar, por ejemplo, para un campo, decirle aquí, por ejemplo, los costos por bodega, los costos por productos, pero aquí estoy utilizando es la medida, ¿sí? Entonces esta medida que es una sumatoria, es un agrupamiento que ahí la puedo utilizar sobre otros campos para que él me despliegue detalles, ¿no? Nuevamente con la aclaración que ahí lo que él utiliza son agrupamientos y no lecturas de registro a registro, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí, José. Sí, José. Bueno, ok. Sí, esa es como la parte... José, una pregunta. ¿De qué manera se podría manejar como un tema de segmentación a nivel de fechas acá dentro de este slide o Bueno, icono? hagamos uno. Pues él dejemos esto por acá más pequeño. Los slicers siempre se trabajan son sobre las columnas, ¿no? No sobre medidas. Es lo contrario. O sea, todo lo que es segmentación se trabajan son con columnas. Entonces acá venimos a ingresos y por acá está la fecha. Bueno, esta fecha bueno, la próxima clase vemos lo que son las jerarquías, ¿no? Para hacer una tabla maestra de fechas. Pero aquí yo le puedo cambiar el modelo también.
para que me La aparezca. jerarquía fue la misma que vimos en Power Query. Sí, Power, Power sí, Pivot, Power Query. Power Pivot, Power Power Pivot. Pivot. Ah, ok. Pero esta fecha aquí, yo la puedo configurar. Espérate, yo la borro aquí. Y sobre la misma tabla él me muestra una jerarquía que él hace automática. Como en tablas dinámicas. ¿No? En tabla dinámica genera automáticamente una jerarquía por año, mes, trimestre, ¿cierto? Aquí es lo mismo. Es una tabla dinámica exactamente como Excel, pero entonces, como lo estoy haciendo sobre un segmento, entonces aquí en la tabla de ingresos, aquí en fechas, pero no me está mostrando la jerarquía. Ah, sí, aquí está, que no lo estaba recogiendo bien. Entonces aquí en la jerarquía la abre, hay que hacerle bien aquí clic en la flechita, ¿no? De la fecha. Le voy a decir año. Aquí volvemos a lo mismo, le decimos lista y aquí dijimos que en general la cambiamos a horizontal, ¿cierto? Aquí tengo los años. Si quisiera manejar años, ¿no? Sí, ahí está, ¿sí? Entonces las puedo manejar así y hagamos una aquí. Hagamos otro aquí, pero entonces este lo vamos a hacer con mes. Y por mes lo dejé en una lista desplegable. Aquí borro el filtro, ¿no? Ahí donde está el borradorcito chiquitico, ahí está. Ahí vuelvo y restauro toda la base de datos. Yo le digo 2019. Enero. Febrero. Marzo. Y ahí cambia, ¿sí ves? Esto se puede dejar porque aquí hay una sola selección, ¿no? Pero si quisiera marcar 2 meses, creo que él trae algo aquí que se llama multiselección, que hay que activarlo. Por acá, lo que pasa es que no me acuerdo en dónde está, pero por acá, controles de selección, miremos acá, selección única. Entonces le digo desactivar. Y entonces ahora sí no, me está marcando una sola. Ah, no, pero es que es mantener todos los filtros. Aquí estoy. Acá.
Sí, aquí. Él tiene una forma de activar cuando quiero marcar varias, ¿no? Controles de selección. Selección única. Ah, no, pero es que estaba desactivar, o sea que aquí debió haberme dejado seleccionar varias, sí, porque son las que son de selección múltiple son cuando son casillas, ¿no? Pero si activo una, él me desactiva la otra, ¿no? Que es con control aquí, ok. Ah, sí, con control. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando las quiere de selección única, en sistemas cuando son casillitas de verificación, que se llama esto, ¿no? Eso es ambiente Windows, ¿no? Todo lo que son casillitas, las casillitas siempre están dadas a que son de selección múltiple, ¿no? Y los botones de opción siempre representan solamente la selección a uno. Entonces cuando yo vengo acá y lo hice por controles de selección, entonces selección única la desactivo. Entonces aquí me queda que solamente puedo activar una, ¿no? Ahí sale el botón de opción. Si yo vengo aquí con control, a ver, control, no me lo deja hacer. En cambio que la otra que hicimos, él solamente marca una, ¿sí ves? Entonces cuando la tenga aquí y acá, controles de selección, o sea que él por default saca esta, ¿no? Con selección múltiple, pero entonces lo que hay que tener en cuenta es que si quiero varias, las marco. Yo no sé si él activa aquí algo que diga, no tiene aquí algo que me diga, como en los dashboards de Excel, que ahí sí puedo decirle selección múltiple y con clic puedo hacer las que quiera. Aquí queda de selección múltiple, pero las tengo que activar con control enero y control febrero. Quiero ver el primer bimestre. ¿Qué pasó el primer bimestre? Ahí está. ¿Cuántos fueron los costos? ¿Cuántos fueron las ventas? ¿Cuánto fue la utilidad? Y ahora lo tiene por bodega. Aquí no, aquí sale totalizado. Siempre esto es importante por totalizar, ¿no? Y aquí ya sale discriminado por el grupo que quieres manejar, pero estamos utilizando las medidas, ¿no? Clasificado por bodega y aquí lo tenemos clasificado por producto, ¿no? De acuerdo a este informe. Entonces queda súper porque puedes analizar de varias maneras, ¿no? Bueno, ahí está claro allí. ¿Hay alguna otra pregunta allí? No, señor, muy claro, muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, no es tan difícil, ¿cierto? ¿O les ha parecido muy difícil? No, es lo que tú dices, José, eso es de práctica. Si es de práctica y uno va perfeccionando el manejo. Los mismos diseños. Pues digamos que estos diseñitos, uno en internet, pues uno ve modelos, yo les tomo fotos, ¿no? Bonito este. Y entonces uno repite esos modelos y se los va aprendiendo. Y ya uno mismo hasta después los mejora, los cambia, ¿no? Pero si quieres ver modelos para que no te gastes ahí la cabeza gastando energía pensando cómo lo hace, busque dashboard en internet. Miles de modelos salen ahí, ¿no? Yo le he tomado foticos a algunos y estos son muestras de eso, ¿no? Pues uno también puede ser creativo, por supuesto, ¿no? Pero ya viendo una base, ¿no? Lo que está hecho, mijo, pues para qué inventar, pero en esto pues uno puede tomar una base y los va acomodando. Pues yo de por sí no soy muy buen diseñador, ¿no? Ni mucho menos para los colores, pero digamos que eso le sirve a uno como una guía, ¿no? Porque esto pues es importante manejar. Siempre se me olvida, yo pues una vez encontré una página y no supe qué la hice, que era cómo combinar colores, ¿no? Pero eso uno la encuentra ahí en internet cuando uno no es así como muy bueno porque pues aquí indiscutiblemente pues influye, ¿no? Que tenga unas tonalidades de colores, todo eso ayuda, ¿no? Aparte de ver unos resultados y unos datos aquí, unos reflejados, pues el aprender a manejar colores, tonalidades, ¿no? El fondo, todo eso pues influye en que se vea más bonita, más de impacto, ¿cierto? Bueno,
Aquí solamente lo que nos queda faltando ya es, porque el tema grueso de la clase que viene es todo lo de Power Query, no son 4 de Power Query, lo vamos a ver todo, ¿sí? Entonces aquí pues hay algunas funciones, son muy parecidas a las de Excel, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, funciones como las condiciones lógicas, ¿no? Hagámoslo ahorita aquí en el recibo de caja, trabajemos con esta a ver si podemos hacer aquí algún ejemplo. Por ejemplo, para fecha yo puedo coger insertar una columna y entonces utilizar las funciones que tiene Excel para fechas de año, mes, día. Si quisiera usted separar estrictamente el año, ¿no? Lo necesita para algo en algún informe que va a hacer, entonces dice, no, pero voy a separar solamente el año. Entonces pues usted escribe aquí año, el nombre de la columna, es igual una función DAX, ¿no? Entonces le dice año, pero pues aquí es en inglés, entonces le dice year, ¿cierto? Esa es la función. Aquí está year. Y entonces de la tabla de residuos de caja se llama residuos de caja. Residuos de caja, fecha. Doy enter. Bueno, aquí vuelve y me monta este ahí. Lo que toca es cerrar el paréntesis para que no me monte ninguna opción de esa fecha. Ya está ahí, pero ¿por qué me sacó error? Bueno, esto cambiémoslo aquí el formato, esta fecha. Lo mismo, puedes escoger día, perdón. Puedes escoger año, mes, día, ¿no? Que son las funciones para separar la fecha acá. Eso. Bueno, aunque ya todo lo que es transformación lo vamos a hacer en Power Query, pero es como por explicarles aquí algunas funciones que existen, ¿no? Que se pueden hacer aquí. Podemos colocar mes igual a month. Recibo de caja, fecha. Y hagamos el de día. Botón derecho aquí, nueva columna. Día igual date
Puedo hacer condiciones, ¿no? ¿Manejan bien las condiciones lógicas? De Excel son lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí, en algunos casos sí, José. Bueno, pues veamos aquí algunas básicas acá. Es lo mismo, entonces vamos a colocarle que si la sede es Popayán, por ejemplo. Entonces coloquémosle aquí un descuento 2 como por ver algo allí de eso. Un descuento 2 es igual. Es lo mismo, viene la pregunta que sí, entonces de recibos de caja, de recibo de caja, sede. Viene la columna que se va a evaluar en Excel, pues es la celda que se va a evaluar, ¿no? Viene la columna que se va a evaluar, viene el operador lógico, que si es igual, es lo mismo como si es texto, entonces que si es igual a Cali, cierra. Entonces ahí vienen las tres partes de una función lógica, ¿no? Que si es igual a Cali, esa es la pregunta, ¿no? En Excel se evalúa la celda, el operador lógico y lo que estoy preguntando. Aquí se evalúa la columna, el operador lógico y lo que estoy preguntando. Entonces, que si eso se cumple, entonces... Bueno, ahora le cambiamos el nombre, vamos a colocarle que es un bono para que no nos quede descuento. Entonces, que van a dar un bono de 200.000 pesos. Si no, entonces no va nada. Blanca. Aquí el vacío se puede hacer como en Excel, si no, comillas, comillas, ¿cierto? Que se representa el vacío, pero aquí recomiendan que se maneje la función blanca. Blanca. Cambiémosle. ¿Qué es lo que está calculando aquí? Bueno, si es Cali, aquí pues podemos filtrar normal como en Excel. Ahí está, ¿sí? Solamente a Cali se le dio ese bono. Si filtro aquí Medellín, pues no tiene nada, ¿sí? Entonces, igualito como en Excel se manejan las condiciones. El cianidado también es parecido, cambiémosle aquí el nombre a esto. Botón derecho, cambiar nombre y coloquémosle bono, para que no se llame descuento. Aquí lo mismo, ¿no? Si sobre estas columnas calculadas usted va a hacer después una visualización para mirar los bonos en comportamientos de diferentes ángulos, pues ya sabe que tiene que convertir eso en una medida y eso es todo el cuento ahí. Insertemos otra columna aquí. Con botón derecho, nueva columna. A medida le di. Medida 2, bono 2. Bono 2 es igual que sí.
Recibo de caja. Es igual a Popayán. Aquí en Power Pivot, que maneja el lenguaje DAX, no interesa, es como en Excel, ¿no? No interesa si se escriben en mayúscula o minúsculas, ¿no? Él las asume, pero por hábito es mejor aprender a escribirlas tal cual como están, porque en Power Query sí tengo que escribir tal cual, como yo condicione, como quiera preguntar, donde quiera averiguar, si está en mayúscula inicial, entonces digamos que es importante mejor coger ese hábito, escribir tal cual como está en la base de datos escrito. Entonces si hay Popayán, si hay escritas en mayúsculas y minúsculas, entonces pues por Power Query las podemos cambiar, ¿no? Para estandarizar las columnas en su escritura. Entonces Popayán, lo mismo, si es un texto va entre comillas, si es un número pues escribe normal. Si es igual a Popayán, coma, entonces un bono de 100.000, coma. Ahora sí, abro paréntesis, puedo copiar esto. Medellín, 300.000. ¿El yogur? Si es Popayán, 100.000. Si es Medellín, 30.000. Y viene la parte falsa, pues que no, al resto nada, blanca. O le podemos colocar algo, por ejemplo, un bono o bono sorpresa. Bono sorpresa. Cerramos acá. Que con uno tiene y sacó error. Así que me puso un paréntesis. Este maldito paréntesis que le olvidé cerrar uno aquí. Ah, pero me está sacando error. Espero volver y la hago acá. Si recibo de caja sede. Ah, pero yo no cerré fue acá. Entonces creo que el error lo tengo aquí. Cierro. Pero no me lo deja cerrar.
Me está sacando error. Es un error de... Es decir, ah, no. Es error de paréntesis. Ahí están dos abiertos y el cerrado. De pronto será la doble comilla, será con una sola. No, no es con doble comilla. Ahí estoy seguro de eso. Aquí es que es como el agrupamiento de la función. Porque no me acuerdo si es que aquí va el paréntesis. Pero él me botaría. Me bota error de una vez para todo el resto de la fórmula. Separando la primera pregunta, ¿no? Debería abrir un paréntesis antes del if, de ese if que está ahí, para que lo tome como una fórmula dentro de la fórmula del falso. ¿Dónde? Ahí antes del if, abrir un paréntesis. ¿Este? Sí. Y cerrarlo con el último paréntesis. Creería que es así. ¿Aquí? ¿Dónde estás? No, se acuerda. Aquí abrí, pero este paréntesis. Sí funciona. En vez de bono blanc. Sí. Pero, o sea, blank la Sí. función. Sí. Ah, ya, perdón, sí. Y quitaré el paréntesis que puso antes. Creo que le sobra más. Sería otro. Bien. 3 de cierre. Ah, sí. Y la sacamos. Ah, pero no, la calculó, pero ahí vi que la calculó. Es que hay 4, profe. Ah, ya, se me fue uno de más. Pero entonces si uno quisiera poner texto, ¿cómo hace? No, yo creo que... No, pero mira que me está botando error, porque... Ah, no, sí, ahí sí. No, aquí me tiene que aceptar... ¿Será que no me acepta falso? Si le pongo 0, por ejemplo. Si le pongo 0. Cero la acepta también.
como es cero, me puede aceptar cualquier otro valor, ¿cierto? Ahora, si le pongo el mensaje, tiene que aceptarlo. Bueno. Bailo siempre, mano, entonces. ¿Ya confirmado? Sí. Chicas. Mira que sí, no deja. No, el error es porque no me deja sacar ahí un mensaje de texto. Bueno, entonces dejémosla aquí blanca. Que lo tengo entre comillas. Ahora sí. Bueno, listo, muchachos. Voy a parar este video, entonces yo les mando este video y los otros que yo ya tengo pregrabados, vamos a seguir haciendo así, pues con una sugerencia de Andrea de grabar la clase y enviarles esta, ¿no? Y yo les mando la otra que va dentro del curso normal, pues sin las preguntas, sin todo, ¿no? Lo que queda allí, para que lo Vale, miren. José, muchas ¿Cuántas gracias. clases nos quedan? Queda una clasecita, pero yo creo que voy a hacer otra adicional. ¿Listo? Bueno, ok. Listo, profe, gracias.